Bienvenidos a EndoTips. Como bien quedamos, este video se dedicará a hacer una recopilación de los primeros 4 temas que hemos revisado desde que existe el canal. Tomaré algunas de sus preguntas y profundizaré en algunos de los más importantes tips por cada tema. Y así sin más, iremos directo al primero de ellos, el retraso en el diagnóstico de la diabetes. Uno de los videos, o el video más visto de los 4, y sin duda uno de los más importantes, uno de los legados que este canal persigue, hacer algo que mejore nuestro trabajo diario y que dejemos atrás esa historia nefasta de que 1 de cada 2 pacientes en México está sin diagnóstico. Veamos esta diapositiva que mostré aquel día. Aquí están los 4 métodos diagnósticos para determinar que un individuo tiene diabetes. Iré al primero de ellos. El paciente con síntomas clásicos de hiperglucemia o una crisis hiperglucémica con glucosa plasmática al azar mayor de 200. Hay que tomar en cuenta que muchos de estos pacientes pueden tener varios días de tener síntomas, poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida de peso, que puede tener un inicio relativamente súbito, desencadenado por algún cuadro infeccioso. Es decir, pueden ser pacientes que tenían tiempo perdiendo peso, orinando mucho, y que cuando viene una infección, que muchas veces es una infección urinaria en forma de o una vulvovaginitis o una balanitis, al hacerse el examen se detecta una glucosa al azar mayor de 200, 250, 300. Puede o no tener una deshidratación o un ataque agudo que amerite entonces una intervención mayor, pero lo ideal es que de alguna manera todos los métodos requieran un mecanismo adicional de diagnóstico, un método adicional. En este caso, una hemoglobina glucosilada, por decir así. Y con esto sería suficiente para confirmar el diagnóstico por este método. Vayamos al segundo. Una glucosa plasmática arriba de 126. Aquí, casi todos los pacientes son asintomáticos y, con suerte, se detectan a través de un check-up, de un examen preoperatorio o un examen de rutina. Este es un diagnóstico difícil porque la mayoría de los pacientes no aceptan que tienen diabetes porque no se sienten mal. El diagnóstico debe confirmarse de preferencia con una hemoglobina glucosilada. Y muy importante, lo deben de hacer pronto y sin hacer una dieta estricta, porque muchas veces el médico comete el error. A veces hay cierta confianza, a veces es un amigo el que se acerca. No, compadre, no te preocupes, ponte a dieta, quítate el azúcar, quítate las tortillas, no me comas ningún refresco ni una concha y hazte el examen en una semana. Señores, lo han puesto en tratamiento. No sería raro que el siguiente valor saliera normal. Y entonces lo califican como falsa alarma cuando en realidad el paciente ya tiene diabetes. Incluso si la glucosa apenas es arriba de 126, yo no recomiendo hacer una curva de tolerancia a la glucosa porque está demostrado que por valores arriba de 126, ya no digamos 130, prácticamente todos los valores a las 2 horas están arriba de 200 y a veces de manera escandalosa. Entonces aquí la clave sería hacer una glucosilada. Vamos al método número 3. Una curva de tolerancia a la glucosa de 2 horas o más de 200 miligramos. Este es ideal para pacientes que tienen glucosas en ayuno apenas un poquito arriba de lo normal, en rangos a veces de intolerancia, 114, 116, 118, y muchas veces les sorprenderá cómo un médico muy acucioso que va intensamente por el paciente, cuando le ve la carga familiar de diabetes, le ve la cantosis en el cuello, le ve los triglicéridos, le ve la hipertensión, aún con niveles de glucosa de 80, 90, pueden tener diabetes a través de una curva de tolerancia a la glucosa, que no es otra cosa más que tener más de 200 a las 2 horas. Es muy importante que previo a este estudio no se ponga a dieta al paciente. Si ustedes dejan de cargar con carbohidratos, sucede exactamente lo mismo que lo que expliqué en la glucosa de ayuno anterior. Una curva de tolerancia a la glucosa lo pueden también complementar con una glucosilada, que la glucosilada siempre es ideal para poder entender con qué vamos a empezar el tratamiento. Y finalmente, el cuarto método, el más elegante, el quizá el menos económico también, es una hemoglobina glucosilada
mayor a 6.5. Por lo general, no se recomienda utilizar la hemoglobina glucosilada como un mecanismo único de diagnóstico. Por lo general, lo que se utiliza es como una medida confirmatoria para casos que son sospechosos o por una glucosa en ayunas o que tienen apenas ligeramente alta la glucosa en ayunas. Y en el caso de que tengan una glucosa contundentemente alta, sirve para entender, como lo vimos en el video pasado, con qué debe iniciarse el tratamiento. Es decir, si van con monoterapia, si van con terapia dual, si van con terapia triple. Es un estudio, además, que no requiere de ayuno y deben tener mucho cuidado en la evaluación cuando el paciente tiene algún tipo de anemia o algún tipo de hemoglobinopatía. Tampoco es muy recomendable en el embarazo. Y así terminamos esta primera parte del primer video, que espero les haga quedar mucho más claro cuál es la situación en este punto del diagnóstico para evitar los retrasos en el diagnóstico. Aprovecho ya que estamos en este tema, que es muy importante que el médico, si ya tiene la sospecha, confirme el diagnóstico. Es lamentable ver como una enorme cantidad de pacientes tienen prácticamente, el médico tiene el diagnóstico encima y lo deja ir. Lo deja ir porque no hace el examen confirmatorio o porque no es contundente en decirle de frente al paciente: tienes diabetes y tienes que iniciar un tratamiento. Les presento este caso rápidamente que vi hace poco, en el cual, por ejemplo, esta señora de nombre Avelina, 49 años de edad, ella en septiembre del 2019 hace exámenes porque se siente mareada y lo que encontraron ahí fue colesterol y triglicéridos altos. La glucosa de ayunas de aquel entonces era 109 y de manera correcta, hasta ahí quizá, el médico decide que suspenda la glucosa, le dice tienes que comer menos azúcar, pero no hace ni una glucosilada ni una curva de tolerancia a la glucosa, a pesar de que la mujer era obesa y tenía lípidos. Para enero del 2020 hay un foco rojo enorme, tiene glucosa de 136 y el médico, en lugar de hacer una glucosilada y confirmar el diagnóstico, que lo único que requería era una glucosilada de 6.5, decide iniciar metformina. ¿Y saben qué? Como también lo dije en el video pasado, le inicia una tableta al día y no se mueve de ahí. No concluye otra vez el diagnóstico, no da la dosis correcta del medicamento y lo que es peor para este caso, la señora cuando se checa 2 meses después, en marzo, tiene una glucosa de 114, que está más dado por el cambio en estilo de vida y un poquito quizá la ayuda de esa dosis tan baja de metformina. ¿Y cómo termina este caso? Termina en que tiene una infección de vías urinarias muy intensa en el mes de marzo y ahí, junto con un cuadro de fiebre, detectan una glucosa en ayunas de 363 miligramos y una glucosilada de 10.7. Este caso refleja claramente la falta de contundencia del médico en ir por el segundo valor que confirmar el diagnóstico, en pedir una glucosilada quizá desde el principio y en no tener el seguimiento adecuado de este paciente ni la dosis correcta del medicamento, y creo que es un buen ejemplo para discutir con ustedes el día de hoy. De una vez les voy a presentar un segundo caso que demuestra cómo se deben hacer las cosas bien, y esto lo hizo un médico familiar, un médico general, ¿no? Parece que era general más que familiar. Este es el caso de Alejandra, de 33 años de edad, que tiene madre, tíos y abuelos maternos con diabetes. Es obesa desde joven y tiene acantosis nigricans. Ella, debido a que empezó a sentirse cansada y con sueño, acude con su médico, quien le pide exámenes generales. De manera por demás brillante, este médico le hace una glucosa en ayunas y una hemoglobina glucosilada. ¿Y qué creen que salió? 143 en ayunas, que es un valor arriba de 126, y una glucosilada de 8 en paciente que solo tenía un poco de cansancio y que estaba sintiendo sueño. No hay más que hacer. La paciente tiene diabetes y ha sido diagnosticada en una sola intervención de una manera muy adecuada. Este caso, por ser muy interesante, quizá valga la pena discutir con ustedes. Es el caso de Arturo, de 52 años de edad, un paciente con obesidad, con hipertrigliceridemia detectada hace 2 años en tratamiento con bezafibrato, y que acude a hacerse
un chequeo. Va con su médico a hacerse un chequeo, su padre es diabético. En este chequeo su médico le pide una glucosa en ayunas y una hemoglobina glucosilada. La glucosa en ayunas es de 90 miligramos y la hemoglobina glucosilada de 8.5. Por esta razón, el médico me lo envía a mí para que yo evalúe qué es lo que está pasando. Está confundido, tiene una glucosa en ayunas normal y una glucosilada que sabe que está elevada. Yo le mando a hacer una curva de tolerancia a la glucosa y los resultados demuestran claramente que tiene diabetes. 121 en ayunas, 222 a la hora y 202 a las 2 horas. Este es un caso de diabetes diagnosticado por una curva de tolerancia donde existe una duda en el diagnóstico por una glucosa en ayunas y una hemoglobina glucosilada. Y así, ahora sí, amigos, creo que este tema ha quedado muy bien revisado. Amigos, ¿qué es lo que no se debe hacer? Les presento este caso. Una mujer de 80 años de edad acude al médico porque tiene dolor de espalda y se sospecha que tenga una infección de vías urinarias. Ella es hipertensa y tiene historia de dislipidemia mixta, de la cual hace mucho no toma nada. Va al médico y el médico le pide una glucosa en ayunas y lípidos y los resultados están aquí. 284 de glucosa en ayunas, colesterol 240 y triglicéridos de 252. Y el médico le dice, parece que tiene diabetes y le voy a hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Pues no, eso es exactamente lo que no se tenía que hacer. Las cifras son contundentes. En todo caso, si tiene mucha duda, haga una glucosilada y con eso ya sabe con qué debe iniciar el tratamiento. Afortunadamente, ella va a un laboratorio serio de mi ciudad y la química, que es toda una experta, le dice, al preguntarle por qué le iba a hacer la prueba, quién se la había mandado, afortunadamente en ese mismo laboratorio se había hecho la glucosa unos días antes y le dijo, no, usted no califica para una curva, le voy a repetir la glucosa. Y fue la propia química la que decidió hacerle una hemoglobina glucosilada, la cual, y aparte hizo una glucosa postprandial con un desayuno que fue muy ligero. Y pueden ver ahí los resultados, 169 de glucosa en ayuna, con lo cual confirma el diagnóstico de diabetes, 169 y 199 en la glucosa postdesayuno y una glucosilada de 7.3 que indica que iba apenas iniciando la enfermedad. Así que eso es exactamente lo que no se debe hacer. Amigos, les dejo esta diapositiva que espero sirva como un tip final. Aquí pueden ver, si la glucosa venosa al azar está elevada de manera contundente y el paciente tiene síntomas, es suficiente para el diagnóstico. Servirá una glucosilada para saber con qué debes empezar el tratamiento. Si la glucosa plasmática en ayunas es sospechosa o poco elevada, lo ideal es hacer una curva de tolerancia a la glucosa. Si está discretamente elevada, digamos ya por arriba de 130, 140, una hemoglobina glucosilada suele ser suficiente. Si tienes solamente una hemoglobina glucosilada, como lo mostré en algunos de los casos, haz una glucosa en ayunas y confirma el diagnóstico. Si tienes un paciente con factores de riesgo para diabetes tipo 2 y sospechas por herencia y otros factores que puede ser diabético, aunque tenga una glucosa en ayunas normal, la curva de tolerancia a la glucosa será tu mejor aliado. Y finalmente, si tienes una curva positiva a las 2 horas, pide una glucosilada que confirma el diagnóstico y además te dice con qué debes iniciar. Y así, amigos, terminaré este video para no hacerlo muy largo. Ilusamente pensé que podía revisar en un video los 4 anteriores. Creo que iremos con calma para no hacerlo muy largo. Y en el próximo revisaré el tema de la insulinización con casos clínicos que espero les sea de interés. Tengan una buena semana. Mándenme sus comentarios y sus preguntas. Muchísimas gracias por estar en EndoTips. Hasta pronto. Cuídense mucho.